Hola, bienvenidos a Plamos Overload, su canal de reviews y tutoriales en español. En este tutorial nos vamos a enfocar en lo que es el corte de la pieza del runner y el tratamiento de las gates, que es el espacio que dejamos entre la conexión del runner a la pieza y que después quitamos como mero sobrante. Y pues para empezar con las herramientas, ya tenemos un video dentro de nuestro canal donde observamos a grandes rasgos cómo se utilizan las herramientas, más bien, qué herramientas se utilizan generalmente, cómo se utilizan y qué puede haber en el mercado que podamos usar. Pero básicamente las más esenciales de todas las herramientas que necesitamos son estas, las pinzas de corte. Estas en inglés se les dice nippers, pero aquí les podemos llamar simplemente pinzas de corte plano. Lo que voy a empezar a hacer ahorita es cortar, yo creo, el cuerpo de esta. ¿Se recuerdan que esto es un runner? La gate se le considera al espacio que dejamos aproximadamente entre esta parte más o menos, o sea, lo más cerca del runner, pues hacia el runner, alejándose de la pieza. Hay aproximadamente, yo al menos uso dos formas de cortar. Una con el ángulo plano hacia el runner y la otra es con el ángulo plano hacia la pieza. Depende mucho de lo que necesitemos, porque hay veces que una pieza tiene una conexión de gate muy delgada y cuando hacemos el corte con el lado plano, hay veces que la misma fuerza que se ejerce sobre las áreas de las piezas o del plástico más bien, empujan. Vamos a mostrarles aquí cercanamente, esperemos que se alcance a notar. De hecho, creo que estoy causando un poco de estrés ya en la pieza. El movimiento de masas siempre causa estrés en los materiales. Eso es inevitable. Causa que la fuerza que están ejerciendo sobre el plástico y al desplazarse empuje el material donde se conecta la pieza. Y eso causa el estrés. Aquí tenemos nuestra gate. La gran mayoría de los modelistas recomienda dejar lo más posible de gate debido a esto. Si observan, esto es un desgaste del material y no fue un corte parejo realmente. Esto, si se produce cerca de la pieza, olvídense, nos va a dejar algo así como un cráter. Y eso, aunque tiene solución, no es recomendable porque en realidad es trabajo extra, más que otra cosa. Pues vamos haciendo una prueba para que vean lo que pasa. Ahora vamos a hacerlo. Este otro método lo uso generalmente cuando veo que hay muy poca área más bien de contacto entre la pieza y la gate. Imaginen que el grosor que alcanzamos a observar aquí sea como la mitad del grosor, y esa, si por ejemplo cualquier movimiento la va a cargar hacia un lado, hacia el otro, se va a romper. He observado que con algo de cuidado, si uno le da un poquito más de área, así que vamos a darle. Si observan, la forma fue diferente. Aquí hay una marquita de estrés. A esto es a lo que me refiero, de por qué usualmente lo más recomendable es que el lado plano sea hacia la pieza y no al revés. Ahora imagínense que hacemos esto más cerca, además de que puede pasar que si lo hago al ras de la pieza, se puede jalar incluso el resto de la gate, arrancando un trozo. Otro detalle. Cuando, por ejemplo, la conexión entre el runner y la pieza estén, digamos, en ángulos raros, traten de basarse en el ángulo, ya sea horizontal o vertical, de la pieza. Olvídense del runner. Usualmente esto les da un corte más limpio y les ayuda. Pero bueno, aquí vamos a ver. Creo que aquí hubo un poquito más de estrés en la pieza, pero no sé si en cámara se alcanza a captar. Aparentemente sí. De hecho, lo que les decía era precisamente por este tipo de conexiones. Ahora que lo pienso, no sé por qué no me di cuenta de ello. Este tipo de conexiones súper delgadas a veces dificultan un poco hacer el corte con el lado plano. Yo recomiendo que pongan el ángulo cuando están así en áreas que pareciera que como que se quieren acercar demasiado al componente. Me ha pasado que de repente cuando hago el corte, la pinza como que se recorre y hace el corte al ras, y eso nos crea un pellizco en el plástico
que nuevamente se puede resolver, pero no es recomendable que suceda, simplemente, porque va a requerir más trabajo extra, sobre todo con las pastas de resanado o putty, que es lo mismo. Así que lo que yo hago con este tipo de piezas es hacer el corte en el ángulo. Así el ángulo crea un área extra y nos libera, a diferencia de acá que como está más grueso termina más bien estresando la pieza. Ahora bien, en este lado vamos a ver qué pasa cuando hacemos un corte al ras, pero con el lado plano. Así como puede que tengamos suerte y el corte se haga en limpio, puede que nos vaya mal. No sabemos, hay que ver. Es más, vámonos de lleno, una tras otra, para ver qué resultados nos da todo esto. ¿Se fijan? Aquí sí se voló un pedacito. Esto debió quedar parejo, es una protuberancia parte del diseño. Si lo miran de perfil, se voló un cacho. Aquí parece que tuvimos un poco más de suerte y quedó más bien sobresaliendo el extra. Aparentemente aquí también tuvimos algo de suerte. Sobresale un poco del borde, eso también hay que limpiarlo, pero no es muy difícil. Aunque... oh no, este espaciecito básicamente significa que a la hora de que arrancamos la gate de la pieza, el estrés en los plásticos causó, llamémosle, un pellizco. Esto usualmente lo único que nos queda hacer, porque aún después de darle su navajazo para quitar los excesos de material y lijar, a veces es muy profundo. Lo mejor que se puede hacer es quitar el exceso con la navaja, lijar hasta que quede fino, como si nada más estuviéramos puliendo, que es lo normal, y entonces resanamos para después volver a lijar hasta que quede pareja la pieza. Ahora, la forma ideal, lo que nosotros hacemos es usualmente, por ejemplo en este caso que es una gate bastante gruesa, lo que hacemos es la vamos desbastando, ya digamos, quitándole los excesos. Este sobrantito, lo que yo hago es pongo el lado plano, lo alineo al borde de la pieza, angulo un poquito hacia afuera, digamos. O sea, por ejemplo, si está así, yo estoy angulando las pinzas un poco hacia este lado, aproximadamente unos 30 grados más o menos. Y entonces lo que hago es dar un pequeño corte para que la gate quede ya por debajo del borde. Y para finalmente el resto lo que hacemos es, aquí sí alineamos al borde. Si se puede, observen si hay algo un poquito de sobrante, así algo así más o menos. Espero que se alcance a ver cómo traspasa la luz. Y hacemos el corte. Ok. Lo que nos queda es algo que podemos tratar muchísimo mejor y no va a dar tantos problemas a la hora de que usemos la navaja y las limas, porque ya es muchísimo menos material del que había originalmente. Ahora bien, veamos qué tenemos aquí. Algo similar, pero el área es mucho menor, la de contacto. Pues volvemos a hacer lo mismo, desbastamos. Ok, y desbastamos. Si creen que pueden darle otra pasadita con la pinza, es válido para quitar más exceso, pero traten de no abusar, porque aun cuando ya no hay material así extra que haga como que fuerza, aún estos pedacitos pueden crear el cráter que les mencioné hace unos momentos. ¿Qué? ¿Dónde más? Esta es mucho más común que la que estaba acá, que era como alargada, pero este es el pedazo de gate más común que existe, sobre todo en los modelos más nuevos de Bandai. Esta es otra de las cosas que puede pasar cuando uno está quitando las gates. Se puede, yo le digo florearse, porque se, digamos, abre como una florecita. O en este caso, una mariposa, supongo. Esta, cuando pasa, hay un riesgo de que se haga un cráter también, pero puede que no haya pasado nada. No sabemos hasta no quitar los excesos. Nuevamente recomiendo que hagan esto en ángulo y luego quitamos el resto.
Nuevamente tratando de estar ligeramente alejado de la pieza, no al ras. Si observan, aquí tenemos algo de estrés. Dicha marca en realidad se supone que ya no se puede quitar, en el sentido de que es un daño ya en la pieza, pero se puede simular, sobre todo si no van a pintar su kit. Lo que pueden hacer es tallar con la uña una vez que ya limpiaron, sobre todo, y eso va, digamos, a hacer que vuelvan a hacer contacto las partículas y se va a recuperar un poco, pero no es una solución completamente infalible. Vamos a quitar esto también. Ahorita lo que vamos a hacer es terminar de quitar todas las piezas. Voy a tratar de quitarlas de igual en distintas formas para ver si dan distintos resultados que les pueda ejemplificar todo lo que puede suceder al retirar las partes del runner. Ahora, la limpieza de las partes se puede hacer de dos formas básicas, en realidad tres más bien. Puede ser utilizando una lima, de preferencia fina. Deben alinear su pieza junto con la lima lo más posible, que queden completamente paralelas en el ángulo adecuado, y dar suaves pero firmes tallones en una sola dirección, cuidando el ángulo lo más posible. Y nuevamente sin llevarse paneles extra. Si uno no cuida el ángulo de la lima, puede terminar causando un ángulo de uno u otro lado. Y si lo hace de adelante hacia atrás continuo, es la misma historia, pero así, porque la fuerza que usamos para empujar o jalar difiere mucho. Sin embargo, si mantenemos ya sea empujando constantemente, tratando de mantenernos al ras, va a ser más constante. De hecho, si se fijan, ya empezó a desbastar. Se pueden incluso guiar con los dedos o las mismas uñas, dependiendo de cómo esté la pieza, y hacer un poquito de fuerza hacia donde deben para acomodar. Se fijan, aquí nada más queda un poco de exceso, pero básicamente ya logramos limar el extra de gate. Ahora bien, las piezas, como son por inyección en un molde que hace cierre, si se fijan, aquí hay una línea de inyección, esta de en medio. Usualmente hay un desnivel minúsculo en las piezas, así que no les sorprenda que si de repente están limando, de repente un lado ya se vea lijado y el otro no. Eso es súper normal. Lo que tienen que hacer es tratar de nivelar hasta que ya toda el área esté completamente pareja, nivelando la pieza. Aquí nomás se lo estoy diciendo para que vean cómo va cambiando. Espero que con la iluminación se alcance a notar cómo va cambiando la nivelación hasta que ya uno puede elimina completamente la gate. Irán aprendiendo con el tiempo a ir nivelando bien sus limas, sus lijas, para dar un verdadero acabado parejito. Ahora bien, pasemos a la otra forma de nivelar o quitar el exceso de las gates. Esto se puede lograr de dos formas básicas, con un cúter y, en mi caso, un bisturí. El punto es nada más que necesitamos una herramienta punzocortante. Aquí lo que voy a hacer es con el cúter. Las navajas siempre tienen un filo en ángulo, digamos en forma de V, por cómo están tallados los filos. Así que lo que tenemos que hacer es que siempre angularlas hasta que sentamos que está pegando ya con el área que vamos a quitar el exceso. A la hora de quitar el exceso, una de las formas recomendables para que quede lo más parejo posible es darle unos empujones poco a poco de uno de los lados, y si te lo permite la pieza, a menos que esté muy en el borde, como creo es el caso en esta, darle del otro lado. ¿Esto por qué? Porque si le damos de un solo lado, usualmente queda... Haz de cuenta que hiciéramos un tallón así. La misma pieza empuja la navaja sin darnos cuenta. Así que para evitar que quede bien cortadito al filo de un lado, pero queda sobrante todo el otro, hacemos el corte así en medio. Y aún así puede llegar a quedar
un como piquito en medio, que es un desnivel. Pero como ya no hay tanto exceso aquí, lo que podemos hacer es, si la pieza nos lo permite, hacer el corte transversal, digamos, y quitar más exceso. Hay veces que de repente sí vamos a terminar jaloneando ya incluso plástico de la pieza y no del gate. De hecho, aquí pueden ver que ya me llevé un poquito de la pieza, ya no está a un nivel parejo, pero está bien. Nuevamente, esto es para mostrarles todos los cuidados que deben tener a la hora de estar limpiando sus componentes. De este lado no se notó mucho, pero aquí sí me llevé un pedacito de plástico. Esto se puede arreglar si no es así como que muy excesivo el cacho que se llevaron. Se puede arreglar simplemente con lijada para nivelar. Para eso usamos una lija un poquito más fina, pero que desbaste. Y similar al consejo con la lima, definitivamente el cacho que arranqué estaba más profundo de lo que se veía al principio, pero ya lo estamos reduciendo. Básicamente esos son los dos modos más fáciles de quitar los excesos de gate en los componentes de tu kit. La limpieza de piezas con el bisturí se hace exactamente igual, nada más que tengan cuidado porque al ser un bisturí como tal, esto está hecho para cortar lo más eficientemente sobre carne. Así que si creen que el cúter es peligroso, se los recomiendo si quieren probarlo, pero nuevamente es bajo su propio riesgo. Y bueno, ya tenemos esta arma completamente limpia, ya está lijada de sus gates. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle una modificación a los pivotes. Esta modificación usualmente la aconsejan para que uno pueda estar armando y desarmando con mayor facilidad las partes de un Gunpla o un Model Kit en general. Sobre todo si uno va a meterse en el asunto de hacer modificaciones o simplemente lo quería armar para conocerlo y saber qué tiene que considerar sobre el modelo antes de la pintada. Pero hay que tomar en cuenta que esto debilita la fuerza que pueden tener el macho y la hembra de la conexión a la hora de ensamblar. O sea, es diferente. Una vez que uno hizo la modificación, obviamente se debilita porque está dejando uno menor área de fricción. Lo que vamos a hacer es identificar primero cuáles son los pivotes de contacto. En este caso son este y este. Pequeño de arriba. Y lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña muesca. Usualmente recomiendan que sean de aproximadamente unos 45 grados y no muy profundas, precisamente por lo que acabo de mencionar de quitar área de fricción. Y otra cosa a considerar es cuando sean pivotes grandes con centro hueco o pivotes sólidos. Los pivotes sólidos son más fáciles de manejar, ya que realmente nada más cortas el pedazo que se requiere, mientras que los planos se tienden a apachurrar a veces. Eso hay que tomarlo en cuenta. Un consejo extra que les doy es que siempre la muesca quede hacia adentro de la pieza, o sea, hacia su parte central, digamos, y no hacia el exterior. Esto con la intención de que cualquier debilidad quede hacia el centro. Ahora hacemos en este pivote nuevamente en dirección hacia adentro de la parte. Ahí los tienen. 1, 2 y 3. Me pasé un poco. Pueden ver la diferencia. Es recomendable que quede más bien como con suficiente área. A diferencia de acá, porque en realidad aquí nada más va a ser fricción en este lado debido a que me pasé de la línea. Y el hueco que está hacia adentro va a tener un área muy reducida de contacto. Bueno, hecho esto, pues ensamblemos. Y pues realmente ya llegamos a la parte final. Nada más para aclarar la modificación que hacemos, qué peso tiene, se los voy a mostrar. Aquí me olvidé, y es en serio, me olvidé literalmente de poner esta pieza mientras la estaba ensamblando fuera de cámara. Y la única forma de colocarla es volviendo a abrir la pieza. A este rifle no le hice la modificación de los pivotes, así que se va a notar cuando intente hacer el desensamble.
Para empezar, ustedes saben que esto pega al ras. Y a menos que tengan un separapiezas o que tengan mucha práctica usando una navaja, pueden hacer la separación. Porque manualmente se dificulta, por lo mismo que los pivotes están hechos para que los model kits no requieran pegamento a la hora de ensamblar. Pero por lo mismo generan fuerza, y si uno abusa de esa fuerza requerida para el desensamble, pues se va a ver en una situación en la que va a dañar los componentes. Y no es recomendable tampoco usar los cutters o herramientas punzocortantes, porque pueden dañar el plástico de los rebordes. Si fijan, me está costando algo. No les voy a negar que sí fue un poco difícil, pero es para que vean hasta cierto punto qué tanto se dificulta. Bueno, instalamos la pieza y volvemos a cerrar. Listo. Ahora, para que vean la diferencia, vamos desensamblando la que hice la modificación. ¿Vieron? Sin herramientas, sin nada, un poquito de fuerza, pero botó sola prácticamente. Esa es, llamémosle, la ventaja de hacer la modificación a los pivotes, sobre todo, como dije, si alguien quiere hacer una modificación constante o simplemente por juguetear. Volvemos a montar. Y listo. A esta no la lijé, pero pueden notarlo, que nada más le quité con navaja las gates. Así que ahí tiene todas las, llamamos, heridas del proceso. Mientras que nuevamente esta ya está modificada, nada más tenemos las marcas de estrés. Pues de mi parte sería todo. No olviden suscribirse, pegarle a la campanita y nos vemos para la próxima.